Conversamos esta noche con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien, Álvaro, muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Una jornada donde además hay buenas noticias respecto a la población que tiene TEA, ¿no? Que está ahí un proyecto de ley que avanzó en esta jornada del Congreso. Bueno, muy contenta, muy agradecida del trabajo transversal, se aprobó por unanimidad en el Pleno del Senado, un proyecto que busca que en Chile tengamos una ley integral de TEA, por lo tanto que podamos dar garantías desde el Estado y cubrir en materia de educación, de salud, a todas las personas, no solamente niños, niñas, adolescentes, también a las personas adultas que tienen trastorno del espectro autista, que muchas veces habían quedado postergados, y hoy día con este acuerdo, con este avance, una ley integral para poder dar respuesta, insisto, y garantías a que tengan una mejor calidad de vida. Así que muy contenta, se va haciendo ahora, pero no tengo ninguna duda que en las próximas semanas vamos a poder despachar este proyecto desde el Senado a la Cámara. Un avance importante entonces. Nos metemos en la contingencia, senadora, para hablar de los indultos que mantienen un problema prácticamente hace 2 semanas al gobierno y esta posibilidad que usted planteó hace algunas semanas, una acusación constitucional contra el presidente Boric, que en algún minuto se descartó o se dejó en el aire, ahora comienza a tomar, al parecer, más forma. Hoy día escuchábamos a varios parlamentarios de otros partidos que recogían la idea. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿Es el momento, es la oportunidad? Cuando el gobierno todavía no cumple un año, además. Bueno, a mí se me pregunta sobre esta herramienta que evidentemente tiene el Congreso Nacional, donde son los diputados y diputadas que tienen que ponderar los argumentos, los considerandos y poder decidir si presentan una acusación contra el presidente. No nos olvidemos que desde el Senado, si esto llega al Senado, hacemos de jurado, por lo tanto tampoco me quiero pronunciar mucho de aquello, pero sin descartarlo, porque es una herramienta que se tiene y que se tendrá que evaluar si procede o no procede. A mí me llama la atención, me impacta que el presidente aún no haya dejado sin efecto aquello que su propia vocera dijo había firmado sin tener todos los antecedentes a la vista, donde transversalmente incluso exministros de justicia, como el exministro Solís, por ejemplo, ha dicho que si quienes hoy día delincuentes terminan cometiendo nuevos delitos, el responsable debe ser el propio presidente. Yo creo que el presidente tiene una oportunidad para invalidar, lo puede hacer de oficio, estos actos administrativos. No nos olvidemos que estamos hablando de un decreto exento del Ministerio de Justicia. La ministra de Justicia va a ser acusada desde la Cámara de Diputadas y Diputados, se presentó, y tiene una oportunidad para poder enmendar el error. Yo creo que el presidente no solamente comete un error de forma, en lo legal, en lo jurídico, sino que también un tremendo error político, quebrando el diálogo desde una mesa de seguridad que está buscando acercar posiciones para poder tomar algunos acuerdos en esta materia y tener un país más seguro, avanzar hacia un país más seguro, y por lo tanto para recuperar el equilibrio, para recomponer ese quiebre, es el mismo el que tiene que demostrar con hechos concretos y a nuestro juicio poder invalidar, insisto, al menos los indultos de Matelún y Castillo insisto, no entiendo por qué aún no lo ha hecho con todos los antecedentes que desde el propio gobierno han estado surgiendo. ¿Siente que el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, que hoy día asume en el cargo, puede cambiar el panorama, puede dar, por ejemplo, algunos pasos que hasta ahora no se dieron al revisar cómo se dieron estos indultos y el contenido y las características de cada uno de ellos? Yo espero que sí, porque a veces nos quedamos con la sensación desde el Congreso que es el presidente el que no está escuchando a sus ministros o a sus ministras, o directamente no tiene una mayor prolijidad él mismo para poder revisar los antecedentes o pedirlos si no están todos sobre la mesa. Y por lo mismo espero que con este cambio en el Ministerio de Justicia, como bien dices, pueda existir una mayor convicción de que cometido un error hay que corregirlo. Y esa corrección en el caso de los indultos, e insisto, al menos estos dos que he mencionado, que quedaron en evidencia, que no estamos hablando de cualquier persona, sino que de delincuentes. No nos olvidemos, para contextualizar, el propio presidente días después del indulto indicó que no estábamos frente a delincuentes y allí se hizo el trabajo de mencionar públicamente cuál era el prontuario, que tenían más de 20 en el caso de Castillo delitos, y algunos que me parecen muy graves, con procedimientos todavía abiertos. Lo que quiero decir con este ejemplo es que si terminan condenados algunos de los indultados por estos procedimientos que aún no han sido determinados, ¿cierto?, a través de una sentencia judicial, o sea, podrían eventualmente volver a la cárcel. Por lo tanto, creo que el presidente, insisto, tiene una tremenda oportunidad, no porque se lo pidamos nosotros, si es la ciudadanía la que ha rechazado primero la decisión que ha tomado
y segundo, hoy día de manera transversal, insisto, con personas con competencias, con capacidades, habiendo ocupado otros cargos ni más ni menos, como el propio Ministerio de Justicia, los que han dicho que acá hay una situación errada y actos que se pueden invalidar. Y ojo con esto, porque sé que cuesta entenderlo, pero la propia ministra vocera o personeros del gobierno han dicho que no se pueden revocar. En ningún caso estamos hablando de revocación, sino que de invalidar este acto administrativo porque no cumplió con la legalidad de fundamental en aquello que está establecido en las normas generales para indultos en particular, los fundamentos que dan paso a los indultos. En definitiva, creo también que el Tribunal Constitucional en esto, Álvaro, se tiene que pronunciar. Sí, a propósito, bueno, de toda esta situación que ya se arrastra casi por 2 semanas, como decíamos, hay voces dentro del mismo oficialismo que están pidiendo un cambio de gabinete, derechamente. ¿Usted siente que es necesario, que cambiaría las cosas, o hay un tema más profundo en la toma de decisiones en la moneda? No, yo creo que hay un tema profundo y que es del propio presidente. A mí me llama la atención que cuando el presidente y él mismo, porque la verdad es que podrían haber enviado un comunicado o haberle dado la vocería a otro personero, pero cuando el propio presidente sale aceptando la renuncia de la ministra de Justicia, diciendo que además hay desprolijidad, y ese era uno de los motivos, y luego pidiendo o aceptando la renuncia de su jefe de gabinete, no asuma ninguna responsabilidad. O sea, uno puede tener asesores al nivel incluso, lógicamente, por lo que estamos hablando de ministros o ministras de Estado, pero yo, ni menos los indultos, no me atrevería a firmarlos sin tener todos los antecedentes sobre la mesa. Y esa corrección, ese equilibrio roto por parte de la decisión del propio presidente es la que él mismo tiene que enmendar. Si se requiere un cambio de gabinete, bueno, esa será la decisión del gobierno, fueron elegidos evidentemente democráticamente y está él, sobre todo el presidente de la República, en su legítimo derecho de hacerlo si que considera que se requieren de cambio. Pero el primero que tiene que hacer un mea culpa es el propio presidente. Y esa muestra, en el caso de los indultos, tiene que ser al menos invalidando los que hoy día son evidentes, no cumplieron con toda la legalidad. Sí, senadora, la quiero llevar a otra de las preocupaciones del gobierno por estos días, pese a que hoy día en comisión se logró frenar de alguna manera estos proyectos de autopréstamo. Sigue rondando como un fantasma, mucho lo recuerda los retiros hace algunos años, que fueron creciendo a medida de que se acercaban también los periodos electorales. ¿Cómo ven, o cómo ve usted desde el Senado el avance de estos proyectos y la posibilidad de que el gobierno los frene de alguna manera entregando ayudas sociales? Se anunciaron ayudas sociales hace una semana, pero es prácticamente como si no lo hubiese anunciado si uno escucha el debate que se dio en el Congreso. Cuando yo escuché al presidente anunciar este bono marzo y algunas de las otras ayudas sociales, me acordé inmediatamente lo que ellos exigían cuando ocupaban un cargo, ¿cierto?, en la Cámara, como diputados o diputadas. Y sin querer a lo mejor responder de la misma forma, porque sinceramente creemos que el país no está en un momento para hacer una oposición irresponsable o queriendo pasar un acuerdo, está muy por el contrario, con el ánimo siempre de poder avanzar en acuerdo. Creo que en esto el gobierno tiene un tremendo problema internamente. El enfrentamiento, por llamarlo de alguna forma, las diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, con la diputada Cariola y el propio ministro es muestra de aquello. El gobierno tiene 2 coaliciones que no han sido capaces de gobernar, de ponerse de acuerdo, no se ha construido mayoría y creo que este proyecto es muestra de aquello. Por lo tanto, veo súper complejo que este proyecto siga avanzando si entre ellos no tienen un acuerdo. Ahora, concuerdo con que si están con este proyecto es porque no han sido capaces de poder responder con ayudas sociales a una situación compleja que se está viviendo desde el punto de vista del alto precio de los productos o de la inflación directamente, o incluso de la poca certeza que hay y que se pone en duda, ¿cierto?, con las propias decisiones erradas que va tomando el gobierno. Aquí nada queda aislado y todo responde a la poca gobernabilidad que le están entregando al país a propósito de los autogoles incluso. Así que yo veo muy complejo que este proyecto avance y sí espero que el gobierno entregue ayudas concretas, pero más allá de un bono, que ellos mismos, insisto, ¿cierto?, criticaron por mucho tiempo, creo que tenemos que dar certezas para poder de esa forma enfrentar de mejor manera esta alza de precios y también cuestiones súper concretas como, por ejemplo, el precio altísimo que han ido alcanzando los propios combustibles. Sí, y muy breve, ¿usted ve en gente en su sector, parlamentarios de su sector, que pudiesen aprobar este autopréstamo?
Mira, en esto siempre hay más de alguno que a lo mejor por la realidad de su distrito, por las razones que pueda en su momento levantar, puede que voten distinto a la inmensa mayoría de nuestro sector, pero es un proyecto que a nosotros no nos gusta y donde evidentemente la respuesta tiene que ser por parte del gobierno, no solamente en la certeza para que esto vaya mejorando en virtud del propio sistema o de la economía, pero también el poder exigirles hoy un mayor apoyo a quienes evidentemente lo están necesitando. Bien, senadora Paulina Núñez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, ¿eh? Que esté muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Es el mayor